Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 20 de diciembre de 2019. Bueno, una alegría más nos da el Standard & Poor's esta semana. Para que tengamos una idea de lo que estamos viviendo, el 2019 ha sido el año más alcista de Wall Street de los últimos 25 años. O sea, hasta los más optimistas hemos quedado sorprendidos del rendimiento que han tenido las acciones en Estados Unidos durante este año. Es impresionante, 29% de suba en el Standard & Poor's hasta este momento, ha superado todos los pronósticos y bueno, obviamente genera preocupación de muchos de cara al 2020, a ver si conviene tomar ganancias o si conviene quedarse invertido después de semejante año, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral. Pero bueno, a ver, vamos por partes. O sea, el año viene siendo muy bueno y teniendo en cuenta que el año que viene es año electoral, deberíamos ver un año positivo, pero principalmente lateral durante el primer semestre hasta que se definan los candidatos y luego sí podríamos empezar a ver subas, porque tengamos en cuenta lo siguiente, lo que trata de evitar el mercado es la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre política del año que viene está dada no solo por la carrera presidencial por la Casa Blanca, sino principalmente por el Congreso, porque en Estados Unidos, como están bastante repartidos los poderes, o sea, no importa tanto quién ocupe la Casa Blanca. Por ejemplo, puede ser Trump, que ya lo conocen, o puede ser, por ejemplo, el ala más izquierda del Partido Demócrata, como puede ser Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que son dos de los candidatos posibles demócratas para el año que viene. Y aún así, el mercado podría no tomarlo tan negativamente en caso de que eventualmente ellos puedan ser los candidatos que vayan a competir con Trump en noviembre, porque lo que más importa en Estados Unidos es qué capacidad tiene el presidente de pasar por el Congreso legislación que pueda llegar a ser negativa para las empresas, como puede ser subas de impuestos, aumento de regulaciones y bueno, todo ese tipo de cosas que puede lastimar un poco los negocios, las ganancias de las empresas. Entonces eso es lo que más está mirando el mercado. Por ahora, eventualmente, no está viendo ningún riesgo a futuro, si no, no estaríamos viendo un récord histórico y un año como el que hemos tenido. Pero bueno, lo normal sería desde enero hasta agosto, que quedan definidos los candidatos, ver un mercado que puede que se mueva un poco al alza, pero mayormente lateral. Y una vez que están definidos los candidatos y que ya se tiene idea de cómo van las elecciones para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ahí sí ya el mercado, una vez que descuenta la incertidumbre y empieza a tener más certezas, no solo sobre quién puede ser el presidente, sino cómo va a estar repartido el poder en el Congreso, entonces ahí sí ya el mercado suele tener una segunda parte del año alcista en los años electorales. Y cuando uno mira un año tan positivo como este, dice, bueno, a ver, un año tan positivo, con casi un 30% de suba en el Standard & Poor's, ¿implica necesariamente que el próximo año va a ser negativo por la semejante suba que estamos teniendo? Y la respuesta es que no, por supuesto, porque un año no repercute necesariamente en el otro. Porque vemos históricamente, por ejemplo, lo que ha pasado siempre que el índice se ha movido más de 20% al alza, al año siguiente generalmente también ha tenido un rendimiento positivo, excepto en 4 ocasiones, pero bueno, vemos que mayormente los años cuando hemos tenido más de un 20% de suba, el año siguiente también fue positivo, pero fíjense que salvo en 2 ocasiones, en el resto de los casos ha sido menor, por supuesto. O sea, la suba de este año ha sido muy, muy fuerte. Difícilmente el año que viene, con todo el ruido político que va a traer, logre superarlo. Así que bueno, eso después lo vamos a ver más adelante en futuros informes. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Lo que vemos es una economía de Estados Unidos que continúa creciendo, el acuerdo con China que está próximo a venir y el potencial acuerdo con China podría traer un rebote en la actividad manufacturera, que fue el aspecto más negativo de las economías de este año. Así que podemos llegar a tener un 2020 bastante positivo, con lo cual aquellas personas que
estén necesitando o estén deseando tener rendimientos en dólares por encima de los bonos del Tesoro, bueno, les va a convenir seguir estando comprados en acciones de Estados Unidos, en nuestro caso, como estamos en Argentina, en CDRs. Porque, como ya lo hemos dicho en otros informes, los mercados alcistas de los países desarrollados solamente terminan con una euforia que exagera los precios o con un evento muy negativo de alto impacto que lleve a todo el mundo desarrollado a una recesión. En este momento, a pesar del año que estamos teniendo, vemos más miedo, cautela, preocupación con respecto al 2020, no estamos viendo euforia y eventos negativos por ahora no estamos previendo, así que podemos seguir invertidos en acciones, obviamente no con la expectativa de que vayamos a tener otro año tan positivo como este. Y con respecto a la Argentina, vemos que durante esta semana lo que pasó fue que cambiaron bastante las expectativas de los inversores. Bueno, estábamos con un gobierno que se lo veía muy hostil y de repente el gobierno empezó a demostrar voluntad de pago, sobre todo con respecto a la deuda del año que viene. Eso empujó al alza los bonos, que han subido bastante durante esta semana, y por supuesto también a las acciones. Pero hasta ahora estamos viendo una ley que va a pasar por el Congreso, que seguramente va a salir, y que lo que hace principalmente es aumentar impuestos, no reduce gasto público, al mismo tiempo el gobierno reperfila el ETES hasta agosto del año que viene, y lo que nos está faltando acá es un plan integral. O sea, todas estas medidas que aumentan algunos impuestos y que no reducen gastos, lo que necesitamos es ver de qué manera esto se encuadra en un plan económico que permita que la Argentina vuelva a crecer en 2020. Recordemos que hace 10 años que el PBI per cápita de Argentina no crece. Entonces necesitamos ver eso, porque Macri no tuvo plan económico y la bonanza del gobierno de Macri duró mientras pudo endeudarse. Cuando se terminó el endeudamiento vimos todo lo que pasó. Alberto Fernández directamente no puede endeudarse, entonces no puede darse el lujo de gobernar sin plan económico y sin comunicarlo a la ciudadanía para que los agentes económicos puedan saber, bueno, qué es lo que va a hacer el gobierno y de qué manera el gobierno va a hacer que el país vuelva a crecer. Porque de lo contrario, lo único que nos queda es o nos mantenemos en dólares, estamos comprados en dólares o con activos dolarizados, o compramos aquellas acciones de empresas que históricamente han sido favorecidas por gobiernos peronistas, como pueden ser las empresas ligadas al consumo, los bancos, que sobre todo en el último gobierno de Cristina Fernández anduvieron muy bien, las empresas exportadoras, y en este caso podríamos agregarle aquellas empresas que estén ligadas a vaca muerta, porque el gobierno parece que quiere hacer lo posible por desarrollarla. Así que estamos esperando un plan económico. Mientras tanto, esas son las acciones en las que podemos llegar a posicionarnos, pero bueno, sin plan económico no tenemos tanta previsibilidad para ver lo que va a hacer el gobierno durante el año que viene. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.